Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a la revista Mercado y de verdad me parece fundamental el tema que vamos a tocar hoy porque al final del día, viendo las cifras de crecimiento del país, viendo, y lo digo con envidia desde México, ¿verdad? Que no tenemos las cifras que ustedes tienen de crecimiento, de impacto de la industria de la construcción y del turismo en la economía nacional, es muy claro ver cómo el turismo y el desarrollo inmobiliario van de la mano y se están convirtiendo en la joya de la corona, o son de hecho la joya de la corona del desarrollo en República Dominicana. Claramente hay paradigmas que se están cambiando y que en el mundo están importando cada vez más. Por un lado, se están abriendo nuevos polos de desarrollo en la región, lo cual hacen que la oferta turística internacional tenga más opciones hacia dónde ver. Por otro lado, los parámetros que está buscando el consumidor están yendo hacia nuevas experiencias y quieren otro tipo de razones para viajar. Y por último, también está el reto económico de cómo hacer que estas inversiones, que son multimillonarias, creen un sentido de revolvencia que verdaderamente pueda satisfacer el nivel de rentabilidad que se requiere, no solamente para el retorno de los accionistas, sino para la derrama económica de la región y para mantener también los recursos naturales. De tal manera que estos nuevos paradigmas implican el cómo repensar el desarrollo hacia el futuro de la propia industria inmobiliaria de República Dominicana de frente a esta competencia. Y para empezar, y que no sea yo el que acapare el discurso, sino que sean los verdaderos expertos los que hablen, me gustaría empezar por plantear un poco cómo hoy se está dando el desarrollo inmobiliario en el país y de qué manera la discusión de cómo crear nuevos polos de desarrollo va a impactar en hacia dónde debe de ir el modelo económico del turismo en República Dominicana. Abraham, me gustaría que empezaras por plantearnos un poco tu visión de qué tiene que pasar en República Dominicana para crear justo estos nuevos modelos de desarrollo. Buenas. Gracias, Jesús, por llamarme experto. Yo creo que este va a ser un día inolvidable para mí porque por primera vez voy a hablar durante solo 5 minutos, que fue el límite que me dijiste. Voy a romper mi propio récord. Trataré en 5 minutos, como me pidió Jesús, de sintetizar algunos aspectos que me gustaría ver. El ingeniero Stark no está aquí ahora, está ahí. Hay que darle las gracias al ingeniero Stark por la disertación y las informaciones que nos dio y sobre todo por la orientación que nos dio con respecto a la tendencia mundial hacia las alturas. Realmente la sostenibilidad pasa por el efecto, por el daño que puedas hacer en el terreno que tienes. Cuando tú, hay un ejemplo muy claro que pensaba yo mientras lo oía, si para hacer un análisis de un Lego, si Piantini, que es la zona donde estamos ahora, que es una zona muy concurrida, muy difícil, con mucho tráfico, con mucho problema y mucho impacto, tiene un promedio, podríamos decir, de alrededor de 10 pisos promedio en edificaciones. Si aumentáramos a 20 pisos ese promedio, sin aumentar las habitaciones, significa que la mitad del territorio de Piantini nos quedaría para calles, parques, aparcamientos, canchas, y para que los seres humanos que viven en Piantini tengan una mejor vida. Tendríamos un impacto mucho menor y sería mucho más económico llevar los servicios, recoger la basura y dar mantenimiento a todo el caso. Entonces, Piantini es un caso que nos impacta y podemos entender porque sufrimos cada día los tapones y los problemas de Piantini. Realmente, en la zona turística, en este momento, es muy oportuna la visita del ingeniero Stark y felicito a Mercado por el evento y por haber tenido el acierto de traer al ingeniero Stark. Es oportuna porque nos enseñaba él alguna gráfica de Cancún. Cancún inició un desarrollo horizontal y ocupó prácticamente la península entera, ustedes vieron las fotos. Y siempre se ha criticado el que se hagan multialturas porque miren lo que pasó en Cancún. Lo que pasa es que en Cancún se hizo horizontal y se hizo sobre el mar.
Aquí estamos en un proceso de discusión, es muy oportuno, sobre el tema de las alturas. Se están haciendo alturas a un mínimo de 500 metros del mar. Ustedes vieron los hoteles sobre Cancún, que tú te sales de la habitación y caes en el agua. Aquí se están haciendo torres a un mínimo de 500 metros. Fue la última que se aprobó al grupo Chapur, un grupo mexicano importante que va a hacer una inversión de $600 millones. Está a 500 metros del mar. La alternativa que tenía el señor Chapur era precisamente hacerlo horizontal y rellenar todos los manglares que tenía alrededor. Optó, buscando la sostenibilidad, por hacer una torre de, no sé si de 20 pisos, 18 o 20 pisos, y salvó el manglar. La efectividad del multipiso está aprobada en todas partes del mundo, pero en el caso nuestro, tú te fuiste a un tema que es más de industria, más de producto que de construcción en sí. Los 22, 24 o 100 pisos vimos cómo se construyen desde el punto de vista técnico con el ingeniero Stark. Pero en términos del producto turístico, nosotros hasta ahora hemos tenido, penosamente, pero fue la forma de comenzar y los grupos españoles nos hicieron el gran favor de darnos el paldarazo inicial. Hemos tenido un producto turístico que se ha concentrado en vender fundamentalmente sol y playa. Vendemos sol y playa para los clientes que están en el norte, en invierno sobre todo. ¿Qué pasa? Las alturas tienen, aparte de que impactan menos el medio ambiente, tienen dos aspectos. Y uno de ellos es que le agregas al sol y playa la vista al mar. La vista al mar, si vas a los hoteles horizontales, tienes vista al mar en las primeras 4 villas que están enfrente. De ahí para atrás nadie se entera que está en el mar. En una torre vas a tener prácticamente un 100% de habitaciones con vista al mar. Tú dirás, bueno, ¿qué tan importante es esto? Si tú ves los números del cliente al que le estamos apostando ahora, que es el cliente norteamericano, el cliente norteamericano aprecia 2 cosas que coinciden en el multipiso. Aprecia la vista al mar y la paga. Y aprecia la concentración. Al turista americano le gusta llegar al lobby, tener todos sus servicios, de ahí salir a la playa si quiere o cualquier otra actividad. Otra ventaja que tienen los multipisos, que al tú concentrar en menos área las mismas habitaciones, porque eso es muy importante de definir. No es que yo en un lugar tengo 5.000 habitaciones, la voy a subir a 10.000 y le voy a meter multipiso. No, son que las mismas 5.000 habitaciones que tengo, sin aumentar habitaciones, las voy a poner unas sobre otras. No se aumenta la densidad, se distribuye la densidad de una manera diferente. Entonces, esa discusión está aquí ahora, ¿me entendiste? O sea, no hay mayor impacto, es distribución. Y logramos fortalecer el producto de 2 formas. Tenemos vista al mar en el 100%, tenemos concentración, pero además tenemos la concentración de los servicios y de los amenities. En Capcana, que hemos sido disruptivos, tú mencionabas el mercado inmobiliario. Cuando iniciamos en Capcana, antes de la gran recesión que nos dio durísimo, el metro cuadrado de vivienda se vendía entre $1.200 y $1.600 el metro, en Punta Cana y en Metro, era más o menos. Terminaron vendiendo a $6.000 el metro cuadrado en 3 años, porque nosotros hicimos un gasto importante en posicionamiento de marca país en toda la feria del mundo y cambiamos el modelo de lo que era inmobiliario. Desgraciadamente la crisis nos dio muy duro y le dio precisamente al producto que teníamos nosotros, que era la segunda vivienda. Se la llevó de encuentro. En el tema hotelero también vamos a ser disruptivos. Estamos planteando las mismas 10.800 habitaciones que teníamos en millones de metros, las estamos planteando en 15 solares. Las mismas, sin aumentar el número de habitaciones. Estamos poniendo el mejor servicio y estamos acercando los amenities para que tú desde la torre puedas ir caminando hacia todos los servicios. Estamos concentrando sin aumentar la densidad. Eso es muy importante, porque a veces ven la torre y piensan que está duplicando las habitaciones. ¿Qué pasa? Eso se ha encontrado de frente con contrarios a la idea, que están pasando por un proceso de obsolescencia. Realmente la costa nuestra ha sido ocupada de manera horizontal por las habitaciones que tenemos. Y pasar de eso a un modelo nuevo cuesta mucho trabajo. Hay que estar muy activo, hay que estar actualizado. El ingeniero Star hoy nos ha dado una orientación hacia dónde va el mundo. Y yo entiendo que República Dominicana tiene una característica, creo que me estoy pasando del tiempo, pero sabía que iba a pasar. Yo quisiera hacer un análisis que he pensado muchas veces.
Todos los países del mundo, de una forma u otra, alguna vez han pensado, le ha pasado por la mente, si fuéramos petroleros, si apareciera petróleo, nosotros tenemos muchísimos años esperando petróleo, que siempre ha sido una maldición a los países que le han tocado, pero bueno, es petróleo. Abres un pozo y sacas dinero, sacas dólares. Y todos hemos querido ser petroleros. Cuando digo todos, digo los países. Nosotros tenemos la oportunidad de crear pozos de petróleo. Cuando tú vas a una playa o a una montaña y construyes un hotel al que llegan extranjeros con moneda dura, pero además es un petróleo que no controla el gobierno, sino que derrama en toda la población. Entonces, el turismo es precisamente eso, es crear pozos de petróleo donde quiera que tú puedas. Y quiero decir que el turismo, y eso para terminar, es muy importante. Muchas veces se oye la frase, sobre todo en los anuncios, en los videos que se hacen, de que el turismo somos todos, y no profundizamos en eso. El turismo necesita el avión, necesita el inversionista hotelero, necesita el empresario, necesita el ministro de turismo, necesita infraestructura del gobierno, pero necesita al camarero, a la que hace la cama, al que cocina, al taxista, al guía, necesita a todo el mundo. La ventaja del turismo es que la derrama se hace automáticamente y no la controla nadie. Países como Venezuela, siento mencionarlo, pudieron ser destruidos de la manera que fueron destruidos, porque todo el flujo de caja de Venezuela pasaba por un tubo que se llamaba PDVSA y por pocas manos. El turismo no se puede destruir. Cuando tú le das una propina a un camarero, cuando tú te comes un huevo, o te comes una piña, o te bebes un jugo de naranja, algo de ese dinero le está llegando, incluso al agricultor que está más lejano. Y eso es libertad, y eso es redistribución social, y eso es crecimiento, eso es desarrollo, eso es fortalecimiento de la democracia. Entonces, yo quisiera que comenzáramos a entender el turismo como algo mucho más allá de lo que es un negocio. Los españoles nos dieron el primer espaldarazo, pero quiero, para terminar nuevamente, es la última vez. Para terminar, quiero decir lo siguiente. Los españoles nos dieron el gran empujón. Esto no sería posible sin Iberostar, don Miguel Fuchá, sin los Barceló, sin Martinón, sin don Gabriel Escarrer. Vinieron y nos dieron el espaldarazo. Pero yo quisiera dejar claro que esos españoles, hace muy pocos años, muy pocas décadas, eran unos españolitos intentando entrar al negocio de turismo y ahora son multinacionales impresionantes. En el turismo estamos peleando en un mercado de 1.500 millones de clientes. No podemos tener mentalidad de isleños y pensar que nos vamos a matar aquí por un mercadito de 6 o 7 millones de personas con capacidad. Son 1.000 millones de turistas que hay en el mundo. Y los dominicanos tenemos que entender que ya los grupos dominicanos, y nuestro grupo está decidido a ello, tenemos que participar de ese mercado de 1.000, 1.500. Hay alrededor de 1.000 millones de habitantes que pueden entrar a la República Dominicana sin visa, de todos los países del mundo, pagando en moneda dura. Y el mundo tiende a dos cosas que nos benefician: a la longevidad y al retiro anticipado. Va a haber más gente retirada, viviendo más tiempo, en buenas condiciones de vida y con la necesidad de llenar su tiempo con una sola actividad, el ocio. Y vamos a ver al ocio como precisamente, cuando entre la robótica y la inteligencia artificial, la alternativa de la gente para seguir viviendo hasta los 100 años, jugando golf, yendo a los cruceros, yendo a los casinos y trabajando. Esta es la oportunidad de la República Dominicana, pero es el momento de que los empresarios dominicanos comencemos a participar de ese flujo de caja que se da gracias a nuestras playas, a nuestra gente, a nuestra inversión, a la infraestructura que ha hecho el Estado, a las carreteras que se han hecho, a la energía que se está montando en el Estado, a las plantas para abaratar la energía. Todo eso que hemos hecho nosotros, los empresarios dominicanos, los bancos dominicanos, los fondos de pensiones dominicanos, tenemos el derecho y tenemos la obligación de comenzar a participar de un pastel que no tiene por qué quedar siempre en manos de los extranjeros. Excúsame. Perfecto, no, pero a ver, retomo 3 ideas tuyas, Abraham. Una, hoy tienes una oferta concentrada en un gran polo, que es Punta Cana, donde entran probablemente, discúlpenme si no tengo la exactitud de las cifras, 6 de cada 10 turistas, y donde se está ya dando una oferta que ha hecho famosa internacionalmente a República Dominicana. Sin embargo, tienen también una competencia regional. Del turismo, como bien lo dijiste, la tierra y los recursos naturales son limitados. Por lo tanto, el valor se tiene que crear cada vez más, pero también se puede multiplicar. Carlos, desde la experiencia de un despacho de arquitectura que ha hecho casinos y diferentes formatos en toda la región,
¿cuáles son los principales drivers, por decirlo así, que podrían dar las claves de una mayor diversificación de oferta dentro de República Dominicana de cara a lo que se está haciendo internacionalmente? Bueno, gracias Jesús por la pregunta. Y bueno, no son casinos, realmente somos más hotelería, diferentes formatos, y diferentes formatos tipologías de productos inmobiliarios, ¿no? Así es. Pero como hablábamos antes de esta presentación, yo te comentaba que como dominicana realmente, aunque se vaya a ir como un anuncio, lo tiene todo, ¿no? Y como el fin de semana pasado en el periódico Reforma de México salió un artículo que hablaba de Dominicana no solo de Punta Cana, sino que hablaba de Samaná, de Puerto Plata, de Santo Domingo y de otras regiones como diferentes puntos de experiencia, ¿no? El turista actualmente, ya el sol y playa no es lo que está buscando, ¿no? Él busca más tener un acercamiento a una experiencia, poder compartir con la gente lo que pasa localmente. Entonces, parte del diseño es eso, ¿no? El diseño, lo que tratamos de incentivar son experiencias y recuerdos. Nosotros, cuando estamos diseñando un hotel o estamos pensando en un destino, tratamos de buscar cómo el cliente o el visitante se lleve una memoria más que una visita a un lugar bonito, ¿no? Creo que ahí hay un gran papel de parte del diseño, porque no solamente es cómo haces una amenidad más atractiva o cómo puedes hacer algo que sea más espectacular a ojos de un visitante. Se trata de responder a nichos de negocio, a una mayor rentabilidad por metro cuadrado, a una mayor flexibilidad incluso de los propios inmuebles para adaptarse a los cambios del turista, ¿no? Sí, exactamente, como hablaban acerca de la sustentabilidad y la sustentabilidad, que son dos conceptos que se vienen tratando desde 1970. O sea, hay un momento donde la sustentabilidad ya no es suficiente, ¿no? Llegamos a un punto, como hablaba ahorita Abraham, de que este sector que es Piantini, no lo acabamos, ¿no? Y ahora cada vez no lo acabamos más poniendo más cosas. Si hubiera una planeación sostenible de regeneración, que para mí esa es la nueva tendencia que debe existir, ¿no? Ya no sustentabilidad como se entiende, de hacer un edificio que sea amable con la naturaleza, reciclar el agua. Ese tipo de discursos ya están por más entendidos que lo tenemos que hacer, ¿no? Ahorita pues, en México está el rollo de los popotes, que ya nadie usa popotes, o sea, pajillas. Entonces, es cómo regenerar áreas, ¿no? Entonces, cómo con la ayuda de los ayuntamientos podemos regenerar áreas y un sector como Piantini, que podrías tú darle unos incentivos a los desarrolladores para que el precio de la tierra pueda ser más rentable y pueda tener edificaciones más altas, y que tú das un porcentaje de esa tierra para que se creen áreas verdes, parques, etcétera, ¿no? Creo que es un tema más de cómo entender junto con los ayuntamientos y el gobierno el tema de regeneración de zonas. Claro. Y ahí, Sofía, algo que Grupo Cisneros ha hecho al darte el encargo de tener esta responsabilidad de integrarlo como una vicepresidencia de sostenibilidad es cómo convertir eso además en una revolvencia que hace posible tanto la gestión como el retorno de inversión y, de hecho, el concepto mismo del modelo de negocio. ¿Qué nos puedes platicar acerca de eso? Sí, bueno, agarrándome un poco de las palabras de Carlos, ¿no? A diferencia del sector Piantini, nosotros estamos desarrollando algo donde no hay una urbanización existente, ¿no? Entonces, no es una regeneración de un espacio, sino es una conservación de un espacio que ya brinda una experiencia única y propia. Entonces, nuestra propuesta es un desarrollo sostenible y nuestra propuesta también, complementando la oferta turística existente en el país, es traer y aumentar la presencia del turismo de lujo sostenible. Entonces estamos casando dos conceptos turísticos, que es la sostenibilidad turística y el lujo, ya para apuntar a un mercado y un nicho de mercado nuevo y así abrir paso a otro tipo de modelo de negocio económico que también cuida los factores ambientales y sociales.
Porque el viajero ha cambiado y porque el mayor lujo es hoy la naturaleza, paradójicamente, ¿no? Antes el modelo, de alguna manera, era equipamiento de habitaciones, tener lo último en tecnología, tener los mejores acabados, y hoy el paradigma es justo para tener una mayor derrama y un mayor ticket promedio, gozar de la naturaleza. Sí, o sea, tenés que hacerlo todo. Yo pienso que lo estamos haciendo todo, porque además de pensar en eficiencias, porque al final eso también impacta en el balance del negocio. O sea, tenés que tener mayor eficiencias. Las mayores eficiencias, cuando las buscas realmente, entendés que tiene un menor impacto ambiental, porque vas a consumir menos energía, vas a tener una mejor gestión del agua, etcétera. La otra parte es la pata social, ¿no? O sea, cómo involucras las comunidades aledañas en tu modelo de negocio, que también el señor Azurí está apuntando a eso. O sea, cada vez que vos consumís un jugo de naranja, estás impactando tal vez la vida de un agricultor en el país. Bueno, esos son cadenas de valor inclusivos, que también tenés que tener una estrategia para aumentar el impacto en la vida de ese agricultor, para asegurarte, viste, que algo le llega a esa persona y la distribución, como decían antes, del turismo es equitativa, ¿sí? Muy bien. Aquí la parte del requerimiento, el consumidor cada vez busca más que no sea la experiencia sostenible solamente un discurso, sino que sea una realidad. Y en el día a día de los negocios, también la sostenibilidad impacta en medidas que sean muy cuantificables y perfectamente medibles. Ahí creo que se ha inventado todo un sistema de certificaciones, toda una serie de medidas de desempeño energético y demás. Entonces, esto de alguna manera se tiene que convertir como en nuevos paradigmas, ¿no? Hay quien dice, yo tengo cumplo con todos los requisitos de una certificación, AirCheck, LEED y demás, pero no necesariamente eso se cumple en la operación. ¿Qué tanto impacto tiene estas certificaciones y estas metodologías que se han creado para la sostenibilidad en la verdadera revolvencia del negocio y qué tanto verdaderamente el público lo paga? Bueno, el tipo de turismo que estamos apuntando, buenas tardes a todos, es un turismo más exigente, como decían todos, y necesita verificar realmente que la sostenibilidad está, digamos, certificada por un tercero, que no tenga ningún interés. O sea, uno no puede ser juez y parte. Y el tema es que cada proyecto turístico termina siendo un proyecto de infraestructura o un proyecto de construcción. Y para las construcciones, pues hay certificaciones que controlan todo el tema del impacto ambiental, del bienestar de la gente, del consumo energético, del emplazamiento, de qué tan cerca están los materiales, de qué tan productiva es la gente. Entonces, todas esas cosas ya están tabuladas, ya están establecidas. El problema es que en un país como el nuestro, donde la normativa natural de la construcción, tanto a nivel de ingeniería como a nivel de permisología, códigos eléctricos, está un poco retrasada, cuando tú te pones a querer equipararte con los estándares básicos de otros países, sobre todo americanos o europeos, pues es un reto para el equipo de diseño decir, bueno, ahora tenemos que cumplir tal estándar, ahora tenemos que subir la barra. Y también está el otro paradigma de que las edificaciones sostenibles certificadas cuestan más. El gran problema que la experiencia que hemos tenido es que la no coordinación en las etapas tempranas del proyecto es lo que genera el sobrecosto. Porque el que el arquitecto no defina cómo va a ser la pared o el detalle o la cantidad de calor que va a ganar un vidrio, hace que el del aire acondicionado sobredimensione el sistema porque tiene incertidumbre y no lo sabe. Y el eléctrico sobredimensiona todo y entonces al final hay una serie de inversiones iniciales que ya se pagaron y que después hay que tratar de recuperarlas en otra etapa de la construcción. Entonces las certificaciones, todas las certificaciones de sostenibilidad lo que te dicen es, tienes que coordinar en las etapas tempranas para evitar esos sobrecostos por la falta de coordinación que es muy típica de nuestros países, para que ese dinero lo puedas o ahorrar
o invertir en cuestiones donde el retorno de la inversión sea más directo, más rápido, como a lo mejor energía limpia o simplemente en elementos arquitectónicos que puedan generar una mejor experiencia, que es lo que estamos hablando. O sea que yo creo que el reto tiene mucho que ver y nos atañe a arquitectos e ingenieros empezar muy temprano todo ese tema de la sostenibilidad, porque para demostrarlo y certificarse, pues hay que coordinar y tomar decisiones en etapas muy iniciales del proyecto. Hugo, cuando todos estos requerimientos llegan a la parte de tu negocio, que es la construcción, todo esto se convierte en presiones de no tienes que tener impacto en el ambiente, tienes que construir en tiempo y forma con todos los caprichos de diseño que se requieren para justo crear experiencia. ¿Cómo hacer que la construcción se vuelva un elemento crítico en el resultado o el éxito del modelo de negocio y que cumpla con la sostenibilidad que se está buscando? ¿Cómo hacer que el retorno sea más rápido, más eficiente? ¿Qué tanto la construcción per se juega un rol crítico ahí, en ese aspecto? Buenas tardes. Fíjate que según las estadísticas, para el 2050 seremos cerca de 9.000 millones de habitantes. Esto significa que para el sector construcción y para nosotros, una empresa constructora como Terrestra, tenemos mucho que aportar en esta demanda del crecimiento habitacional. Pero más que la demanda del crecimiento habitacional, es una demanda del crecimiento también de la sostenibilidad y de las creencias de las personas. Bueno, vamos a ponerlo en lenguaje llano. Sostenibilidad, crear, consumir, tirar. Esa es la economía lineal. Tenemos que volverla un poco más circular. Tratar de usar los menos recursos naturales o materia prima que podamos y utilizar o reutilizar al máximo los residuos. Pero eso no quiere dejar dicho que vamos a dejar de ser rentables. Al contrario, tenemos que adaptarnos a las nuevas necesidades del mercado. En construcción tenemos un grave problema en cuanto a sostenibilidad, porque desde que el ser humano salió de la caverna hasta el día de hoy, nuestras viviendas están hechas con recursos de la naturaleza, todos. Esa modalidad no ha cambiado. Entonces es algo que parece que no va a cambiar por ahora. Lo que sí podemos hacer es darle buen uso a esos recursos y optimizarlo de la mejor manera posible. Por ejemplo, si vamos a usar madera, que sea madera de un sitio, de un lugar certificado, que tengan un plan de reforestación y por ese estilo. Por ejemplo, un elemento muy noble para esto es el metal, que tú puedes hacer una edificación en metal ahora y al cabo de años podrías moverla a otro lugar 100% usable, el metal. Y si no te sirve en forma de que está el metal, podría servirte para reciclarlo, que se recicla 100%. Entonces, hay una serie de cosas que sí podemos hacer. Elegir cristales insulados para reducir costo de energía. Colocamos en las habitaciones sensores de movimiento para cuando dejen toda la iluminación y se detecte que no hay persona, se apague. Ponemos termostato en las puertas de las correderas para que se apaguen los aire acondicionados cuando se abra la puerta. Sí, hay una serie de cosas que sí estamos haciendo para ahorro de energía. Y tanto las depuradoras de las plantas de tratamiento, tratamos de reciclar todo el agua del hotel para verterla de nuevo para uso de jardín. Es decir, que hay muchas cosas que sí se pueden hacer en cuanto a construcción. Y creo que es un elemento que hasta ahora no se ha mencionado y que de repente pasa de largo, que es el tema de la huella de carbón que deja la industria. Contaba hace un rato en Holbox, que si algunos conocen, en la Riviera Maya, de repente uno de los hoteleros recibió una llamada de un señor que probablemente han escuchado el nombre, se llama Richard Branson, ¿verdad? Y que dijo, me gusta tu hotel, quiero quedarme ahí. ¿Cuál es la huella de carbón? Pero no me voy a quedar ahí si no me dices cuál es la huella de carbón de mi viaje. Esto, para ese tipo de viajeros, para la gente que está tratando de hacer el cambio, es cada vez más importante. ¿Cómo hacer que estos elementos de huella de carbón, tú también, Hugo, eres un viajero que me decías hace rato, necesito un pretexto para viajar al mundo? ¿Cuál es la oferta diferenciada que tendríamos que crear en República Dominicana para tener nuevos polos de desarrollo, nuevas formas de atraer a la gente, nuevas formas de hacer que el ticket promedio sea mayor y que, por supuesto, el impacto ambiental sea menor?
Bueno, está claro que nuestro principal producto actualmente es el todo incluido, pero como ya todos saben, hay una variante que viene creciendo, que es, tenemos que añadir experiencia. Las personas andan buscando experiencia. Ya nuestros hoteles, los nuevos hoteles tienen swim out, tienen río de agua lenta, tienen surfeo artificial, tienen parques temáticos, tienen piscinas temáticas. Eso aparte de las condiciones normales o de lo que ofrecemos normal, que son los restaurantes temáticos, las piscinas, los lobbies. Aparte de eso, estamos creando desde el diseño experiencia para los turistas. Pero ese grupo que tú mencionas es un grupo que viene creciendo, tenemos que planificarnos para el futuro, no es una realidad inmediata. Tenemos uno que otra gente que anda buscando cosas diferentes, lo del carbono. No es el caso de la masa que tenemos ahora, pero sí es claro que es una tendencia que viene creciendo y tenemos que prepararnos para el futuro. Y desde luego ahí se va a requerir de inversión, de desarrollo inmobiliario, que nuevamente habrán lo que va a necesitar República Dominicana ahí es cómo repensar la reestructura hacia el futuro, cómo responder como mercado a la competencia multinacional que hay, ¿no? ¿Cómo es que si hoy hay sistemas y incentivos fiscales que prácticamente hacen un paraíso para el desarrollo de República Dominicana, qué es lo que habría que hacer quizás ahora desde la parte de los desarrolladores para que el negocio siga, para que la oferta turística se amplíe, para que se convierta esta empresa en un círculo virtuoso ascendente? Jesús, tú me preguntaste cuando estábamos abajo que si en el país no había incentivos fiscales para proyectos que consideraran la sostenibilidad. Te dije que no. Y me dijiste que ¿por qué? Y yo te dije, porque no había ningún incentivo ya que darnos, lo tenemos todo. O sea, los incentivos fiscales de República Dominicana son absolutos. No hay ningún incentivo que darnos. República Dominicana, a pesar de ser un país pequeño en términos de área, es un país muy diverso. Nosotros tenemos zonas como Samaná, que tienen y Pedernales, que tienen unas características muy particulares para productos como el producto sostenible, ecológico, de alto nivel y con otras condiciones que el simple sol y playa. Tenemos diversidad dentro del país. A mí me parece que Punta Cana seguirá siendo un turismo masivo de todo incluido, con sus excepciones, pero tenemos zonas que son muy convertibles. Por otro lado, hablando de sostenibilidad de la industria, como tú decías, hay aspectos que no son solamente ecológicos. La sostenibilidad fundamental de la industria del turismo, pero fundamental, por encima de todas, es la paz social y la democracia. La estabilidad. República Dominicana tiene alternabilidad democrática desde 1966, cuando ganó el presidente Balaguer. Y una alternabilidad democrática probada. Digo probada porque hemos tenido grandes diferencias, crisis importantes, y en todos los casos, República Dominicana, esto parece que se sale del tema de sostenibilidad, pero es muy fácil destruir una industria del turismo si no existe democracia y paz social. Hemos tenido grandes en México crisis. lo estamos viviendo, de hecho. No quería mencionarlo porque no sabía si tú eras de la gente de un lado o de otro, pero está pasando. Sí, totalmente. No, pero bueno, es muy fácil destruir un trabajo de 40 o 50 años con una crisis o con una falta de confianza. ¿Qué pasa? Nosotros hemos tenido grandes crisis. Nosotros en el 94 tuvimos una crisis que parecía que se iba el gobierno. Y los dominicanos fuimos capaces de sentarnos en una mesa, jalarnos los pelos, insultarnos y salir con una solución. Entonces hemos demostrado que tenemos estabilidad social, tenemos alternabilidad democrática y somos capaces de resolver grandes crisis y grandes enfrentamientos entre nuestros políticos. ¿Por qué? Porque nuestros políticos han entendido que los pozos de petróleo de República Dominicana son los hoteles. Y ellos saben que ellos y su presupuesto depende de ese flujo de caja. Depende de que aquí pasa cualquier cosa, aquí en un país turístico, por no decir que aquí, pasa cualquier problema serio y desvían los aviones en el aire. O sea, los aviones que despegaron hace 2 horas de Berlín, aquí se arma un lío y lo mandan para Jamaica. En el aire lo desvían, para que tú veas lo vulnerable que es la industria del turismo. Entonces nosotros tenemos para exhibir, aparte de nuestra gran infraestructura, aparte de nuestra conciencia sobre el tema del turismo, tenemos para exhibir más de 50 años, casi 50 años, no sé, 52 años de estabilidad democrática, probada en crisis y con una conciencia de nuestros presidentes de la importancia. Vean a nuestro presidente continuamente apoyando, haciendo inauguraciones, asistiendo, y a veces te pregunta, ¿pero qué tan importante es?
esta es la industria para nosotros. En el caso de México, por ejemplo, existe el petróleo, existe la industria automotriz, existen un montón de... Aquí es el turismo. Entonces, es un flujo de caja muy importante, los políticos lo entienden y la comunidad empresarial y nacional lo entiende. Yo creo que si nosotros logramos continuar, como va a pasar, con nuestra paz social y nuestra alternabilidad democrática tranquilamente en los próximos años, nuestra industria turística está garantizada, porque la sostenibilidad en términos ecológicos, en términos medioambientales, aunque no es la ideal, ya tenemos conciencia de ella y ya sabemos que es parte de nuestro producto, como tú mencionabas con Richard Branson, es parte del producto que nosotros vamos a ofrecer. Si nosotros ofrecemos sol y playa, si ofrecemos sostenibilidad, si ofrecemos paz social y ofrecemos vista al mar de la torre que nosotros vamos a hacer en Capcana, tenemos un producto espectacular. Y también una diversidad de nichos, ¿no? Pensar en una diversidad de nichos para atacar otros nuevos mercados, sin duda, ¿no? Una última idea quizás para cerrar de cada uno, de quizás 2 puntos o un punto fundamental que ven desde sus áreas para mitigar riesgos hacia el futuro. Sofía, empezamos contigo. Bueno, voy a aprovechar la última pregunta que hiciste y sencillamente decir, creo que sería muy interesante de una forma que el gobierno que haya un sistema de incentivo para los desarrollos turísticos que sí lo están haciendo bien, que hoy por hoy cumplimos, o sea, está bien, hay reglamentos ambientales y demás, que de hecho el Ministerio de Medio Ambiente ahora está requiriendo que reportan sobre las emisiones de carbono como un nuevo requerimiento. Entonces, pero pienso que pudiera fortalecerse el sistema de incentivos para el sector turístico, para ser más sostenible y manejarse más responsablemente, porque sí significa una inversión inicial más importante, ¿no? Que hacerlo a lo convencional. Eso sería un punto para mí muy importante. Neikel. Bueno, yo creo que es un tema de conciencia. Es cierto que los incentivos existen y son casi totales, pero también hay otro tipo de estrategias, sobre todo medio ambiente. Una oportunidad puede ser las revisiones constantes y el ranking. Yo no sé si serán incentivos, pero al menos establecer una diferenciación y que agregar valor en términos reales. Es decir, bueno, este proyecto está certificado de tal manera o ha hecho las cosas en base a este estándar, pues entonces debe tener un reconocimiento, y ese agregar valor no solo en el mercado, sino ante las autoridades. Una cosa que mencionamos cuando estábamos abajo, que no lo mencionamos, es el tema de la permisología. Yo creo que uno de los aportes, dado que tenemos ya todos los incentivos fiscales, es mejorar el tema de la permisología, hacer que sea más ágil, porque ese tiempo que se pierde, esas redundancias, esa falta personal, es crítico. Entonces estamos parando una industria importantísima solamente porque no queremos contratar o no queremos implementar un sistema más eficiente, que no sería ni siquiera en términos de inversión una gran cosa. Bajarle la regulación, hacer mucho más eficiente el mercado y dejar que sea el mercado el que regule, aumentar la ¿no? efectividad de los revisores o sea, podemos subir la barra siendo más ágiles. Carlos. Bueno, yo voy a tomar un poquito lo que decía Sofía, y de hecho en la industria ahorita hay una tendencia que se llama el barefoot luxury, ¿no? Ese barefoot luxury es exactamente eso, llegar a lugares que antes no llegabas con proyectos sustentables y que puedas tener esa relación con la naturaleza, que es el nuevo lujo, ¿no? Entonces, creo que Dominicana, yo siendo extranjero y bueno, ya teniendo mucho tiempo aquí, es un país que tiene una diversidad enorme en ese sentido, ¿no? Tienes el norte, tienes montaña, tienes todos los deportes de acción que te puedas imaginar, es una meca de deporte de acción la zona norte, tienes la montaña más alta del Caribe, se hacen carreras internacionales de trail en este país que no se hacen muchas en la región. Entonces, creo que ese barefoot luxury es lo que busca experiencia de contacto con la naturaleza, que el país lo tiene para ofrecer, solo hay que saberlas explotar y en conjunto, como decía yo, con los ayuntamientos y el gobierno, creando una adecuación general para que cambie los destinos, ¿no? Okay. Hugo, ahí, ¿cómo bajar esto a la parte de construcción? Bueno, debemos modernizar nuestros hoteles, actualizarlos. Por favor, llámenos. Ese comercial se cobra, ¿no? Gracias. Debemos seguir agregando experiencias,
apostar por nuestro mayor talento, que son nuestro pueblo, nuestra carisma, nuestro calor. Eso es lo mayor que nosotros tenemos. Todo, el conjunto completo. Sí, apostar por nuestro personal, que es lo mejor que tenemos, ese calor que la gente siempre recuerda de cómo es tratado en la República Dominicana. Tenemos que educar a todo el país para que entienda la importancia de lo que es este sector, el turismo, para todos nosotros, para la economía. Y sobre todo, que el gobierno continúe apoyando con medidas fiscales y con infraestructura que son súper importantes para el desarrollo de este sector. Así. Una última idea, medio minuto. Ya no. Bueno, entonces, no, una última idea, simple y sencillamente. ¿Es viable la autorregulación de la propia industria que sea un conjunto de nociones y acuerdos comunes, el llevar el desarrollo no hacia la polémica, sino a intentar diversificación en los formatos, en la oferta turística, y que esto genere una mayor... Como todas las industrias del mundo, por razones generales de cambio tecnológico y de avances, es una industria y de cambio del modelo del ser humano en sí, del modelo laboral, es una industria que está en este momento en reorientación, en cambio. Y eso va a traer conflictos y va a traer diferencias importantes. Lo importante es que la manejemos con un nivel de profesionalidad adecuado, y que nos vayamos actualizando y modernizando con el tiempo. Hay industrias nuevas, por ejemplo, los cruceros que han surgido son nuestra competencia. Entonces hay que reorientar y ver realmente que no estamos solos en el mercado, que el mercado está cambiando, la gente está cambiando, las edades están cambiando, los gustos están cambiando, los millennials y los jóvenes buscan otras experiencias. Posiblemente no puedas traer a estos muchachos que hoy tienen 20 años, dentro de unos años, a trancarlo en un hotel, encerrarlo allí, porque ellos quieren otras experiencias. Eso abre retos nuevos, seguridad en las calles, seguridad en los ambientes externos. Hay una serie de temas que tenemos que discutir. Y en esas discusiones, en esas disquisiciones, pues surgirán diferencias, surgirán polémicas. Hay diferentes intereses hoteleros. Hay intereses de hoteleros que quieren encerrar a sus hoteles, a sus turistas en los hoteles. Hay modelos y cadenas que le interesa el turista que sale, que es el que conviene. Pero es un momento de metamorfosis, y ese momento de metamorfosis traerá diferencias que debemos saber manejar y acordar en la medida de nuestra civilidad. Porque al final del día el bien mayor es lo que importa, ¿no? Absolutamente. La sostenibilidad de la industria. Bueno, pues les agradezco mucho el tiempo y el expertise que han aportado a esta plática. Muchas gracias.